Olá, Leonel, como vai? Hola Renata. Graças por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Você... Obrigado, obrigado yo por la invitación, por el convite. Tengo un problema que me cortaron internet, Hum, estoy con el teléfono, tengo un problema muy grande, pero o quiero pasar un PowerPoint. Tu quer me passar e Oh, no puedo creer. eu compartilho? Ok, eso, yo igual creo que lo puedo compartir desde el teléfono, pero por las dudas te lo paso ahora. Ah, sim. Deixa eu só ver. Ver se eu mandei esse link. Foi o link que eu recebi. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Estranho que a secretária não tá aqui, ué. Te lo paso por WhatsApp. Por e-mail. Pode ser. Uhum. Estranho. Lo paso como, va a ir como PDF. ¿Eh? Uhum. Certo. Qué pena, justo ahora no. Bueno, ok. Hola Elcio. Olá. Gusto. Con Elcio nos Ah, conocemos por las Sí. redes. sim. Buenas noches, buenas noches. Ujú. Vamos esperar só um pouquinho. O pessoal deve Sí, estar entrando. Nós tínhamos 50 e poucos inscritos e, enfim, aguardando. Deixa eu pegar aqui um. Já que fez a inscrição pelo Simpla? Sim, pelo Simpla. Ah, Deu porque tudo semana ok. passada, porque semana passada deu um probleminha no link, por isso que eu tô te perguntando. Tu conseguiste entrar normalmente, né? Eu entrei sim pelo e-mail que eu recebi do Simpla. Tá, tudo bem. Obrigada. De nada. E tu estás em Santa Catarina, Leonel? en Florianópolis. Em Florianópolis, sim. Foste apresentar o livro. No, 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 viene de vacaciones, de Ah, feria. sim, vacaciones, sim. Hace muchos años que vengo aquí. Ah, sim. Como se diz? É Leonel Klinkiewicz? Eh, sí, Klimkiewicz. Klinkiewicz. Klimkiewicz. Es, Klinkiewicz. mi apellido es polaco.
y Polacos. en polaco sería Klimkiewicz. Ah, sim. Klinkewitz. Klimkiewicz está bien. Ok. Oi, Cris. O pessoal tá entrando, um pouquinho atrasado. Oi, Sara. Oi, boa noite a todas e todos. Boa noite. Buenas noches. Então, acho que vamos começando. O pessoal tá aí meio atrasadinho, mas em respeito a quem chegou no horário, é o nosso convidado. Então, eu queria primeiramente agradecer. Espero que entendas, Leonel, se há uma dificuldade com o português, por favor. Ah, Preparé tentamos, tentamos una, hablar espanhol. Sim, se preparé há una lectura uma... Ah, preparé sim. una lectura en portugués. Ah, Eh, sim. Así que voy a hablar despacito en E portugués. está bem. Ah, eu tenho que abrir aqui o PowerPoint. Desculpa, eu vou abrir aqui primeiro para poder apresentar o Leonel, então. Sí, igualmente, yo voy a probar si después puedo yo compartirlo. Não, já está cá. Ah, Ya está. Bueno, ok. aham. Acá, muy bien. Ahn, deixa eu ver se assim eu consigo passar. Acho que é melhor eu salvar. Só um minuto. Vou Sí, sí, salvar, tranquilo. vou salvar no meu computador, porque aí é mais fácil para ficar passando. É. Não, acho que assim eu consigo. Bom, não perder muito tempo aqui. Então, quero agradecer muito a presença do Lionel. Vou apresentá-lo, mas primeiro realmente manifestar a minha satisfação em tê-lo aqui na Horizontes. Eu contei um pouquinho ao Lionel que nós somos uma instituição de psicoterapia psicanalítica aqui em Porto Alegre. Lionel é argentino, né? É argentino mesmo, isto. E mora em Buenos Ujú, Aires, sim. E ujú. eu acompanho o Lionel e a gente já vem conversando sobre este encontro há algum tempo. Eu acompanho ele já há alguns anos e faço questão de mostrar que eu tenho toda a coleção lida, Ah, tenho todos eles, genial. todos. Só não tenho o último, que é o que eu vou adquirir agora. Está en E, camino. e é, quero José dizer va a ser la primera persona que va a tener último, el último libro de Inhibición, Síntoma de Angustia. José, la olha, primera persona. muito Para que obrigada. ahí traje Justamente uno.
justamente no ano que se completam 100 anos da publicação deste texto. Ujú, É, eu sou uma, não sei se uma estudiosa, mas uma curiosa com a obra de Freud, e gosto muito de ler essas traduções e fico encantada, né, com as tuas descobertas, assim, com essa possibilidade de pegar os manuscritos originais, poder traduzir, poder pensar sobre eles. Então, realmente falo do meu apreço e ujú, uma gratidão por poder ter acesso a todo esse material, inclusive, que eu imagino que tu vais falar, manuscritos inéditos, né? Como aqui do caso AB, né? Do que está nesse, que não está, pelo menos para nós, aqui na edição em português da Standard Edition, não tem esse caso, né? Bom, mas deixa eu ujú. apresentar o Lionel. Lionel Klinkewitz é psicanalista, editor com Juan Carlos Consentino da série Manuscritos de Freud, exerce funções no Hospital J.T. Borda, professor titular de Psicologia Clínica, Emergência e Interconsulta, secretário científico da Associação de Profissionais do Hospital J.T. Borda. Isso em Buenos Aires, imagino, né? Ajá, Buenos Aires. Buenos Aires. Bom, e tem um trabalho super extenso e mais uma vez agradeço e queremos então te ouvir sobre essa experiência e, enfim, o que tu quiseres contar. Obrigada por estares aqui. Ok. Deixa eu compartilho já? Mas después, compartir después. Tá, ok. Primero paramos aquí. Aí tu me avisa. Aham. Ah, ok. Ok. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Para mí es una alegría estar esta noche con vocês, mesmo estando no Brasil, aquí en Santa Catarina. Este es un país que eu amo muito e ao qual venho todos os años há mais de 20 anos. Hum. Achei melhor falar com vocês em português, por isso decidi redirigir este texto para les ler, traduzido para o seu idioma. Confio que desta forma a apresentação seja melhor do que se eu falasse em espanhol. Gostaria de esclarecer que esta tradução de meu texto foi feita com inteligência artificial. Mas tá muito Deixo bom. aqui, deixo aqui uma pergunta. ¿Será que es posible traducir Freud con inteligencia artificial? Una pregunta. Hum. Es probable que vocês conozcan parte da historia das traduções de Freud para o espanhol. Vale recordar que a primeira edição de suas obras completas foi realizada em castelhano, sob a tradução de López Ballesteros. Vocês também sabem que existem duas traduções da obra de Freud em castelhano. Da Biblioteca Nueva e da editorial Amor Ortu, los famosos tomos verdes. En principio, los textos fueron traducidos para o español y posteriormente ordenados cronológicamente hasta que se adoptó o modelo de Standard Edition, utilizando las notas de Strachey como guía. Esa é a proposta da editorial Amor Ortu, a mais conhecida e citada en español, porque es considerada más científica por ser más literal. Nesse jogo entre suposto rigor, literalidade e pretensão de cientificismo, surgirán varios efeitos, entre os quais se destaca a aparição de uma boa quantidade de leitores quase religiosos. Estes, diante dos volúmenes verdes, nunca se avergonharam por não se preguntarem o que leem ou a quem leem. Acreditar que a tradução perfeita é possível significa afastar-se do terreno da crença e aproximar-se
da certeza, ou seja, do delírio. É o significante que significa a si mesmo, onde o desejo de correspondência entre termos de línguas diferentes termina em letra morta. Por isso, é necessário assumir a perda que toda tradução acarreta. Caso contrário, cairíamos no error de querer fazer um mapa do império que ocupe todo o império, como propone Borges em O Rigor da Ciência. Esse é um efeito de tradução literal. Sentir que não há perda. Pensar una psicoanálisis científica exige traducciones científicas y literales. ¿Mas sería psicoanálisis una ciencia? Querer ser literal es traducir siempre de la misma forma un termo de Freud, es pretender homogeneizar su obra, cuando esta es, na verdade, heterogénea y abierta. Una obra no transmite información, mas, como diría Antoine Berman, abre para uma experiência. Portanto, não necessita literalidade. Creio, então, que uma nova experiência de leitura da obra de Freud requer repensar uma nova edição crítica. Caso isso seja possível. Esta nova edição deveria ser estabelecida tomando como ponto de partida o seguinte. A. Ser bilingüe. É fundamental propor material para que o leitor adote uma posição de leitura mais ativa. Oferecer uma edição bilíngue dá ao leitor a oportunidade de realizar ele mesmo o trabalho de tradução. Isso permite abrir o estrangeiro ao próprio espaço da língua. En mi opinión, retomando los conceptos del seminario 11 de Lacan, leer debe ser un acto que promova no sujeto una separación, no una alienación. Es importante mantenerse siempre no litoral, na margen, para sentir o extrañamiento da língua alheia e da obra de Freud. Isso produz margen de separação e evita a alienação típica de uma leitura religiosa. É notável que, dada a trascendência de sua obra, ainda não exista uma edição bilíngue em espanhol. Punto B. Uma edição requer notas de tradução no texto. Por quê? Porque permiten explicar decisiones de traducción, propor alternativas y ofrecer referencias dentro de la obra. A edición de Biblioteca Nueva en el español no as possui. Y la editorial Amor Ortua presenta apenas un volumen aparte con consideraciones generales, como si o tema interesase apenas a especialistas e não fosse parte essencial do estudio. Punto C. Respeito a tradição e história. É vital respeitar o trabalho alheio ao pensar a tradução. Por exemplo, seria possível traduzir Triv de outro modo que não seja pulsión en español? Debe-se considerar as mudanças na história de psicoanálisis sem confundir as questões. Não se debe producir um Freud, por exemplo, não se debe producir um Freud lacaniano, mas sim um Freud não sem Lacan. Isso significa tomar as marcas que Lacan produziu sem transformá-lo no fiador de Freud.
Jacques Lacan reorientó a lectura de Freud, tornando necesaria una traducción a partir de ese camino. A obra de Freud não é ficha nem fechada. Ele lutaba con las palabras para traducir su clínica, construyendo una lengua freudiana, con neologismos a medida que investigaba. Por ejemplo, es esencial respetar su prosa. Por ejemplo, la palabra Verleumdung fue usada por él desde siempre, mas só en 1927 ganó un nuevo estatuto. Antes disso, para tratar do fetichismo, ele usaba o conceito de recalque. Por tanto, en cuanto Verleumdung não é un concepto formal, debe ser traducida dinámicamente. Una nueva edición también debe incluir comentarios sobre conceitos, referencias y notas introductorias. También textos anexos para aprofundamiento de temas. También posibilidades de comparación con otras traducciones. También documentos inéditos y correspondencias que deben ser considerados parte integrante de la obra de Freud, fundamentalmente a correspondencia. Las cartas son indispensables para rastrear conceitos, datas y casos clínicos. También las actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y las circulares del Comité Secreto. Y por último, un glosario de la lengua freudiana en cada libro. Mucho de esto que estoy hablando es parte de nuestra propuesta de ediciones de Freud. Ok. Nuestro trabajo con los manuscritos. En el año 2002, el doctor Juan Carlos Cosentino inició a traducción de escritos freudianos en la Universidad de Buenos Aires. En 2011, el trabajo continuó con los manuscritos de El Yo y el Ello. Partimos de rascuños o copias en limpio, entendidos como transcripciones directas de las formulaciones de Freud en estado nascente. O trabajo de transcripción y traducción realizado por dos personas, Susana Goldman y Carolina Previdere, es complejo. Exige comprender a caligrafía current de Freud, sus abreviaturas, correcciones e até o que está sob as rasuras. Isso revela como ele construía seus textos, suas excitações e marchas a ré. O objetivo é resgatar a língua freudiana que emerge nesse processo. Es fundamental que ese trabajo sea feito por psicoanalistas implicados pelo inconsciente. A traducción implica resgatar os tecidos significantes da obra a través de una relación de intimidade con o alemão de Freud. Nuestro objetivo es ofrecer una edición que permita comparar a traducciones existentes, las de Biblioteca Nueva, la de Editorial Amor Ortu y a nosa, produciendo un efecto de esvaciamiento de sentido que incite al lector a se preguntar: ¿o qué leemos? Traducir implica aceitar que no existe un texto definitivo, apenas rascuños. Muchas críticas a Freud ven de quien lee sus textos como si fuesen palabras finales.
Mas Freud corrigía até a último minuto. E seus textos posteriores frecuentemente reformulan os anteriores. Tradução é escolha, e, portanto, perda. No entanto, también propone una gania como alternativa, como una variación musical o un dizer de otro modo. Freud defendía que textos como, por ejemplo, a interpretación dos sonhos deberían ter versiones en cada idioma. Cuanto más traducciones, mejor, pues eso desacraliza a obra y permite leer Freud de una nueva manera. A fidelidade não é necesariamente literalidade. Como a língua do tradutor evolui, toda tradução é provisória. Em minha opinião, ainda não terminamos de ler Freud. Na verdade, estamos apenas começando. 100 anos após a primeira tentativa de traduzi-lo para o espanhol, é hora de repensar a edição de sua obra. Bien. Los manuscritos de Freud. Nosotros trabajamos con los manuscritos de Freud. Los manuscritos preservados fueron adquiridos, conto a vocês, fueron adquiridos pela American Psychoanalytic Association e transferidos para a Sigmund Freud Collection na Biblioteca do Congreso de Washington, en Estados Unidos. Anna Freud completó a colección nos años 70 e após sua morte en 1986, os documentos fueron entregues definitivamente a división de manuscritos en Washington. Actualmente tenemos acceso a esos microfilmes y documentos digitalizados para publicación. Todos los manuscritos de Freud están digitalizados, mas cuando nosotros comenzamos el trabajo, años atrás, había que pedir a la Biblioteca de Washington copias de los manuscritos de Freud. Había un pedido especial y ellos nos enviaban a Buenos Aires en un sobre copias de los manuscritos. Lo que hacía más difícil el trabajo, porque ahora, con la digitalización, uno puede olear mejor los documentos, ¿no? Con una copia es mucho más difícil, las correcciones de Freud, ¿no? Es mucho más difícil. Ok. Bien, ahora que quiero hablar un poco sobre nuestros libros, ¿sí? No sé si, Renata, vos se quiere poner el archivo. Yo te voy diciendo, ok. Los manuscritos de Freud, muy bien. También hice una traducción en portugués, disculpen los errores. Não, tá perfeito. Tá bom assim a imagem? Tá bem Ahí está assim? bueno. Hoy sí, ahí bajamos a primera, siguiente. El primer libro, El yo y el ello, ¿sí? En 2011 fue el primer libro que publicó Juan Carlos Cosentino. Ese fue el momento en que yo comencé a trabajar con él. Siguiente. El yo y el ello es una edición bilingüe y contiene traducción do rascunho. La versión final es la versión publicada.
¿ok? Son 3 versiones. Esta edición incluye notas introductorias a cada capítulo, comentarios numerados dentro de cada capítulo con esclarecimientos de termos, referencias, conceptos, etc. Y un glosario de terminología freudiana. Por ejemplo, las notas de trabajo están incluidas notas de trabajo de Freud. Estas servirán como una consolidación inicial e informal de sus observaciones, impresiones de lectura, pensamientos e ideas. Acompañarán su trabajo como pesquisador-escritor. Os rascunhos, Edinburgh, constituyen una segunda etapa no proceso dinámico que caracteriza o nacimiento dos textos de Freud. ¿Sí? Entonces, el libro contiene esas notas de trabajo y la primera versión de Yo y el Ello, ¿sí? El Edinburgh, el rascunio. ¿Mm? Las versiones finales de esos textos publicados resultaron directamente de esos rascunios. ¿Mm? Algo importante es que todos los párrafos están numerados, ¿sí? Está en numeración. Esta edición también tiene cuadros comparativos de todas las versiones del Yo y el Ello, para que cada lector pueda comparar párrafo 1, párrafo 1, párrafo 1, párrafo 5, párrafo 5, párrafo 5 de cada versión. ¿Sí? Siguiente. ¿Cómo trabajaba Freud? Freud escribía en papel excepcionalmente grande, a veces apenas de un lado, más generalmente de ambos. Él le mandaba cortar folias especialmente con 50 centímetros de largura por 40 centímetros de altura. Esas folias que él le dobraba longitudinalmente podían entonces ser usadas como páginas duplas o cortadas en folias individuales de 25 centímetros de largura. Os rascunhos son folias nas quais o texto, escrito a tinta con muchas abreviaciones, apresenta rabiscos diagonais en blocos enteros, casi siempre a lápiz azul y a veces a vermelho. Cuando Freud transcribía a versión final, él colocaba o rascunho correspondiente ao lado e usaba esas líneas diagonais para marcar os parágrafos até o ponto en que había progredido na versión final. La siguiente imagen, você puede olhar as marcas de Freud. ¿Mm? Esa es la capítulo con las marcas de Freud. ¿Mm? Esa letra la letra current. Você puede, no sé si vocês pueden olhar ahí, o no medio do folia, una X, que es como Freud, una de las formas donde Freud escribía las notas al pie. ¿Ok? Bien, siguiente. Más allá del principio del placer. Siguiente. Aquí nos encontramos con algo diferente. Hay dos versiones preliminares, ¿sí? No hay un borrador, un rascunio. Son dos versiones preliminares. Una manuscrita u otra datilografiada. Una publicada en 1920
3 reimpresiones, 1921, 1923, 1925, con modificaciones. Nesse caso, não se tratan de rascunhos, ou seja, estágios preliminares às versões publicadas, visto que, no caso dos manuscritos mencionados anteriormente, os dois manuscritos preservados não apresentam as características típicas de tais rascunhos, nem os rasuras diagonais, nem o estilo abreviado. Em vez disso, tem a aparência de cópias aparentemente limpas, ¿sí? La copia limpio, parcialmente descartadas, como si fuesen primeras versiones que Freud posteriormente, ao menos en parte, modificó. Duas versões são mantenidas na Biblioteca de Washington. A primeira versão é inteiramente manuscrita, nas folhas duplas usuais de Freud. A segunda versão é brochura, tem capa dura e traz o sobrenome do autor e o título inscritos na lombada em letras douradas. Este é o manuscrito que Freud entregou a Max Eitingon, que o mandou encadernar. Consiste principalmente en páginas datilografiadas y, en menor grado, en páginas manuscritas. Así, en cuanto a primera versión manuscrita, posee apenas 6 partes o capítulos marcados con numerais romanos. A segunda versión, encadernada, posee 7. No texto datilografiado, o número correspondiente ao capítulo 6 original foi alterado por Freud. O número 7, combinado como o segundo numeral romano manuscrito 1, surgiu após a inserção de um novo capítulo, a famosa seção 6, que ocupa 27 páginas escritas inteiramente à mão. ¿Se entende? ¿Sí? Freud agregó ese capítulo, un capítulo nuevo, el famoso capítulo 6, de Más allá del principio de placer. Siguiente. Das Unheimliche. En este caso, la decisión fue mantener el título en alemán, porque es muy difícil en español encontrar una palabra para unheimlich. Na caso de siguientes, por favor. No caso de Das Unheimliche, percebemos, não só a primeira vista, mas também ao longo da leitura, que estamos diante de um texto escrito a presas, sem qualquer revisão por parte de Freud, com frases longas e irregulares e parágrafos um tanto confusos, como costuma acontecer en un primer rascunho de cualquier texto. Contudo, tal vez por presa, falta de interés o de tiempo, Freud submetió o manuscrito directamente a editora, o que evidentemente llevó a algunos mal entendidos que fueran transmitidos en ediciones y traducciones subsecuentes. Por ejemplo, siguiente. Este es un ejemplo. No primer capítulo, ao iniciar o rastreamento etimológico do término unheimliche, Freud cita 2 dicionarios, o de Sanders e o dos irmãos Grimm, que são os que o leitor encontra em todas as edições publicadas. Mas no manuscrito, Freud apenas indica referências e não copia o que cita. Ele faz apenas uma nota para o dicionário de Sanders, indicando que, naquela página, o editor deveria incluir tudo o que aparece no dicionário de Sanders definindo aquela palavra. Primeira surpresa, o editor copia e omite algumas frases, talvez por distração ou propositalmente. Quando se trata do dicionário dos irmãos Grimm, a surpresa é ainda maior. Como a citação é muito longa, Freud apenas indica as páginas com algumas frases pertencentes a ela.
Estas sauas que a leitor encontra nas ediciones publicadas e que, ao lelas, parecen un tanto confusas e até mesmo sen sentido. Mas isso ocurre porque, ao ler a fonte directamente, descubrimos que os Grimm dedican varias páginas ao termo. Freud evidentemente achou que seria excesivo ou desnecessário incluir tudo em seu escrito. Então, selecionou alguns parágrafos, marcando o início e o fim de cada um em seu manuscrito. Presumivelmente, para que o editor entendesse que o texto intermediário que dava sentido às marcações de Freud também deveria ser incluído. O editor, tal vez por presa, distracción o obediencia cega, não o fez, copiando literalmente o que constaba no manuscrito sin percibir que esas eran las referencias que debería ter considerado para completarlo. Siguiente. Aquí tenemos, este es o manuscrito de Freud, ¿sí? Con las marcas de Freud, ¿sí? Las marcas que indican al editor aquellas partes de los diccionarios de Sanders y los hermanos Grimm. Mas el editor copia. Y en la siguiente imagen, usted puede ver, por ejemplo, todo que es una parte, todo que los hermanos Grimm rastrean sobre el término Unheimlich. Es muy longo. Es importante aclarar que son dos diccionarios muy conocidos en la época de Freud. Siguiente. Siguiente libro, Fetichismo y otros textos, correspondencia, el caso AB. Aquí ya comenzamos con Cosentino a trabajar con varios textos, no solo un texto, sino varios textos de Freud. Siguiente. O libro explora os textos de Freud siguiendo a línea de raciocinio do conceito de Verleugnung. Incluye también a reconstrucción de un caso clínico basado en cartas inéditas, el caso AB, que pudimos conseguir cartas que no están no están editadas, que son las correspondencias entre Sigmund Freud y el pastor Pfister, quien era el primer psicoanalista del paciente AB, que se llamaba Carl Lippmann. En nuestro trabajo nos encontramos con el manuscrito de Abnegación y encontramos esta supresión o sorpresa, bueno, no sé si está bien. El manuscrito, el título del manuscrito de la negación tiene una tachadura, ¿sí? El primer nombre de ese manuscrito era La negación y la desmentida, ¿sí? Die Verneinung und die Verleugnung. Mas Freud decide no falar de la Verleugnung en ese escrito. Usted tiene que pensar solamente si Lacan hubiera conocido ese manuscrito, seguramente hubiera falado otras cosas de las que faló sobre la negación de Freud. Ese es un trabajo que hay que hacer. Hay que hacer. Siguiente. Si en el siguiente libro comenzamos a trabajar con los primeros textos de Freud, las de las neuropsicosis de defensa, ustedes van a encontrar las neuropsicosis de defensa, manuscrito K, las
nuevas aportaciones a la neuropsicosis de defensa, obsesiones y fobias. Mas, mientras hacíamos el trabajo, nos encontramos que en la biblioteca de Washington habían ingresado, habían subido notas desconocidas hasta este momento, notas de trabajo de Freud, ¿sí? Son carpetas que no tienen en ningún idioma traducción hasta ahora, solamente castellano, lo hicimos nosotros, lo hacemos nosotros, de 1908 aproximadamente a 1912, 13, ¿sí? Notas de trabajo de todo tipo, sobre pacientes, ideas, pensamientos, conceptos, un poco de todo. ¿Mm? Entonces decidimos introducir, sí, bueno, hay en realidad 1897, porque hay una primera carpeta de notas de Freud de ese año. ¿Mm? Bien, siguiente. Entonces, en este libro, al leer los primeros textos de su obra, publicamos por la primera vez anotaciones de trabajo de Freud de 1897 a 1910. Ellas nunca fueron publicadas en español, creo que en ningún otro idioma. ¿Sí? Ahí ustedes pueden leer una folia de manuscrito de las notas de trabajo de Freud. ¿Eh? Tienen bastantes abreviaturas. ¿Sí? Difícil, pero llevó mucho trabajo, además quedó bien. Y siguiente, último, que ya esta semana o la próxima semana sale a la venta, estaban terminando de la impresión. Eh, Tuve algunos para enviar a Brasil, algunos envié 2 ejemplares a Renata y algunos ejemplares a la Escuela Letra Freudiana en Río de Janeiro. Así que los primeros ejemplares del nuevo libro están en Brasil. ¿Mm? Bueno, eh, también nos llevó mucho trabajo. En este caso, es solamente inhibición de síntomas de angustia. Y un adelanto, la primera sorpresa es que famoso texto de Freud, ¿no? Que este año se cumplen 100 años de la publicación del texto. En primera medida, el manuscrito tiene una alteración de título. Siguiente imagen, por favor. Ustedes pueden, no sé si pueden ver, si se puede agrandar la imagen, Renata, no sé si no se puede, ¿no? Eh, el título, primer título del texto, es Inhibición y síntoma. Inhibición y síntoma. Después, Freud agrega angustia. Usted puede olear ahí en el manuscrito, entonces, una marca no título, una titulación ahí de texto, ¿eh? Donde Freud agrega al lado angst, ¿eh? O sea, él, hay que pensar el trabajo de Freud, un trabajo en primera medida, él escribe en sus vacaciones en la montaña, la primera versión, ¿sí? Evidentemente, él tiene una reunión con Otto Rank, y Freud decide contestar la publicación de Rank, las ideas de Rank respecto al trauma de nacimiento. Entonces, no solamente que agrega el problema de la angustia, sino que incluso a fin de ese mismo año,
de 1925, de ese año lo escribe, lo publica en 1926. Para fin de año agrega seguramente la adenda, ¿sí? La famosa adenda de título. Fíjense que Freud, prácticamente no hay trabajo de Freud donde él hace una adenda. Freud estaba apresurado seguramente por publicar el texto, por el problema que había con Otto Rank. Entonces decide, seguramente en otro momento hubiera reescrito nuevamente el texto con las ideas de la adenda ya incluidas, más decide publicar el texto más la adenda, ¿eh? Rápidamente. Por eso salen en los primeros meses de 1926. ¿Sí? Este es nuestro último trabajo que está saliendo. Eh, Hasta el próximo libro, que no sé todavía cuál será. Nos falamos con Cosentino todavía, ainda de cuál será el próximo libro. Ok, bueno, si ustedes prefieren podemos conversar un poco sobre esto. Yo quería transmitirles este trabajo que es apasionante para nosotros. Nos lleva mucho, mucho trabajo. Cada libro nos lleva algunos años, porque primero hay que hacer la transcripción, que es muy difícil. Después de la transcripción, la traducción. Ahí comienza nuestro trabajo, ¿sí? Con las traductoras. Tenemos, primero ellas hacen la transcripción, y en la traducción, él nos presentan una primera versión y ahí comenzamos con Cosentino y las traductoras a discutir sobre la traducción. ¿Eh? Eh, y investigar sobre documentos, anexos, hacer las notas de traducción, los comentarios, las notas introductorias. Bueno, se va mucho, mucho trabajo. Y además, como son libros bilingües, después es mucho trabajo la diagramación del libro. Eso es también un trabajo bastante complicado, porque es bilingüe párrafo a párrafo, para que el lector pueda él mismo hacer el trabajo del texto alemán, y si tiene alguna duda, ahí poder él mismo pesquisar en el texto, en alemán. ¿Eh? Mas, bueno, es un trabajo que hacemos sin apoyo editorial prácticamente, ¿sí? Así que, bueno, por eso tardamos mucho en cada libro. Mas, no, nos gusta mucho el trabajo. Bueno, pero podemos hablar un poquito, ¿sí? Tem. Disculpen mi portugués, Não, tá excelente, maravilhoso. Tá muito bom. Eu diria que é um trabalho quase que arqueológico, né? Assim, o trabalho arqueológico do Freud foi investigar o inconsciente, vocês investigarem as profundidades da escrita, né? Também o inconsciente de Freud, de certa forma. Eu não sei quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar para os outros primeiro. Quem gostaria de fazer alguma colocação? Eu tenho todos os livros, para quem não viu, quem chegou depois, tenho todos, mas eu não gosto de emprestar. Até posso fazer uma concessão em algum momento, mas vocês podem comprar do Lionel. Ok. Tenho todos. O Elcio também está mostrando que tem. Eu queria te perguntar, assim, algumas coisas, né? Primeiro, assim, dizem, né? Que eu não sei se é verdade, que tem textos, tem alguns manuscritos
que não podem ser acessados. Não só pela quebra de patente, que acho que é 100 anos, né? Mas por conter coisas que Freud não queria que viessem à tona enquanto existissem descendentes dele vivo. Não sei se isso se aplica. Eu já. No, 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 no. Não? Lo que sí, lo que ocurre que hay ainda alguna correspondencia que está fechada. Hum, Hace 2 años, 2 años, se abrió la correspondencia con Marie Bonaparte, recién hace 2 años, y se publicó en francés. só em Entonces, francês, né? ainda hay correspondencia, porque hay miles, miles y miles de correspondencias de Freud, y ainda hay algunas fechadas hasta que pasen algunos años. Mas no de texto de Freud, sino de correspondencia. De correspondência. Mas, E mas seriam, la correspondencia es muy, muy importante, es muy importante. mas seriam com quem essas correspondências? Alguém tem ideia disso? Com quem ele teria? Eh, no, 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 no sé con quién. La mayoría está abierta. Habría que ver, no sé con quién, pero sé que hay todavía correspondencia fechada. ¿Sí? Sim, Eh, las más importantes están abiertas, con sus discípulos. Eso están abiertas. ¿Sí? Eh, lo que pasa es que hay, por ejemplo, la correspondencia en castellano no está toda, ¿no? uhum, Son algunas, y las traducciones no son buenas. Son viejas traducciones que no son buenas. Ahora se hizo una nueva traducción de la correspondencia de Freud con Luan de la Salomé, que es boa. Más algunas, las correspondencias de Freud con Abraham no es buena, la traducción. Eh, entonces, y algunas están en inglés, en francés, porque son libros muy grandes, sim, mucho costoso. No, sim, Pero de Freud no, de Freud está todo. En Freud hay textos que sabemos que no están desaparecidos esos manuscritos. Hay esos textos de la metapsicología, sim, famosos textos sobre la proyección, la conciencia o la sublimación. Esos no están, no se sabe dónde están. No se sabe si uhum, Freud lo escribió o no, no están. Mas lo que Freud escribió está. sim, também. Leonel, na tua experiência como estudioso, né, como psicanalista, mas um estudioso de psicanálise, é, algum termo, a- algum texto, inclusive, como é que eu vou perguntar isso? Ele tomou outro sentido, enfim, tu compreendeste melhor algum texto, ou a partir desse trabalho tão minucioso de tradução, viste alguma diferença? Imagino que várias, né? Mas assim, como é que eu vou perguntar? Qual foi realmente o impacto disso na tua prática também, no teu estudo e na tua prática, né? Sí, por ejemplo, en castellano, las traducciones que existen eh, son son buenas, más la traducción más usada, que es la de Editorial Amorortu, Amor, eh, sigue el alineamiento de la Standard Edition. Entonces es una lectura con propuestas de traducción mm, más perto de la lengua inglesa por momento que la castellana. Entonces, hay, por ejemplo, un conjunto de términos que
utiliza Freud para hablar del cambio, ¿sí? Del cambio. O sea, por ejemplo, en castellano serían cambio, variación, modificación, transformación, eh, metamorfosis, que no están traducidos en forma correcta ni ligados unos con otros. Freud era un gran escritor. Freud era muy prolijo, menos en el manuscrito del Unheimlich. Él era muy prolijo con su forma de escritura. Entonces Freud usaba para su idea de cambio diferentes términos para cada idea de cambio. Y eso es un problema en Freud que es importante estudiar muy bien. Eu tengo la idea de escribir algo sobre eso, Eu porque, assisti, eu assisti uma apresentação tua, acho que eu não assisti toda, mas onde tu falavas sobre a metamorfose. Tu fizeste uma ah, atividade recente. Fez, né? claro, Aham, sim. claro. Es muy Uhum. Título importante da novela porque, do Kafka, né, Leonel? Como? ¿cómo? Fechou o microfone, Elcio. Que é o famoso título da novela do Kafka, né? A Metamorfose. Ah, sim, sim. Prologue. Claro, sí, sí. Es una idea esa que Freud toma de Grisinger, ¿sí? Entonces hay que leer el tratado de Grisinger para poder comprender qué está falando Freud ahí, ¿sí? Y qué está falando de Freud con ese término. No es el mejor término en castellano metamorfosis para hablar lo que decía Freud. ¿Mm? Uhum. Ahí, bueno, yo di una conferencia en México sobre eso. Ah, isso. Eh, bueno, bueno, por ejemplo, eso, muy importante. Después, en castellano, hay algunos problemas con en las ediciones en castellano, con la construcción de las oraciones, ¿sí? Cómo las construye Freud. En donde a veces se pierde mucho del sentido que Freud está utilizando. En castellano, la traducción de López Ballesteros ya no se utiliza más. López Ballesteros era un excelente traductor, excelente, un gran conocedor del idioma alemán. Eh, Mas era poco fiel no era literal. La traducción de López Ballesteros no era literal. Mas él, cuando nosotros falamos con los traductores y tenemos un problema del traspaso al castellano, vamos a consultar a las traducciones y López Ballesteros es muy eficaz con su modo de traducir. Realmente un gran conocedor del idioma alemán. Porque además Freud falaba un alemán que ya no se falla. Eso es otra cosa, ni su forma de escribir, ¿no? Mm. Por ejemplo, otro ejemplo, lo que en castellano se tradujo como desfiguración, la Entstellung de Freud, un término importantísimo en la obra de Freud, la Entstellung. Bueno, es un término que se pierde la importancia en la obra de Freud porque Freud le da un sentido doble. Freud escribe en Moisés, en el texto de Moisés, que la palabra Entstellung tiene que tener dos sentidos, ¿sí? El de desfiguración más el de poner en otro lugar también. Entonces, eso es muy importante. El traductor eso lo deja de lado. Porque es muy importante cómo el traductor lee a Freud para transmitir. Entonces, Echeverry, el traductor de Editorial Amorortu, es un muy buen traductor, mas es muy filósofo. ¿Eh? Entonces,
él pensaba Freud, de los textos de Freud como un sistema muy cerrado, y eso dificultaba mucho su traducción. Y los textos de Freud no son cerrados. Nosotros tomamos la idea de Borges, de Jorge Luis Borges, que falaba que todo texto es un rascuño, todo texto es un borrador, como decimos en castellano. ¿Eh? No hay texto definitivo. Un texto definitivo solamente es un texto religioso. ¿Mm? Y Freud no puede tener textos religiosos. La obra de Freud es abierta, no es fechada. Sim, Eh, queres dizer que, por exemplo, quando tu fala de câmbio, né, metamorfose, que na verdade esses termos não eram escolhidos aleatoriamente. O Freud tinha no, uma intenção, e quando se traduz, e acho que na nossa tradução aqui da Standard Edition, que é do inglês para o português, com certeza isso se perdeu. Muitas coisas. Sim, o Elcio colocou mudança, obrigada. Muitas coisas foram traduzidas pelo mesmo termo, né? Perdendo essa essência, vamos dizer, né? Hoje, tu deve saber, claro, até porque nós estamos aqui muito, muito próximos, né? A Argentina do Brasil, enfim, né? Somos vizinhos, mas que no Brasil tem várias outras traduções, tem da sí, autêntica, con eso tem sí. da Companhia das Letras, né? Que mais aí o Chão me ajuda, as gurias também. Que outras traduções tem? O pessoal tem estudado bastante na Tem a da autêntica. Autêntica e da LPM, que são duas traduções bem boas. Eu pessoalmente gosto bastante da Ah, é LPM. a LPM. É, eu falei Companhia das Letras, Sí, mas é a sí. LPM, né? A Companhia das Elcio me Letras tiene al também. tanto de las traducciones. Elcio me manda siempre información sobre las traducciones y yo estoy muy al tanto de las traducciones. Tengo algunos textos. Es más, ahora mandé comprar aquí, a mañana va a llegar, el de Compañía de las Letras de la Metapsicología. Así voy Sim, e cotejando textos. tinha começado como é que é o nome? José Luiz Valls, né? Tinha começado há uns anos atrás a tradução e uma nova tradução da Imago, mas enfim, parou no meio, né? Eu confesso que quando eu leio numa tradução distinta, eu às vezes não me acho no texto. É muito curioso isso, assim, né? Eu aprendi a estudar Freud lendo na Standard Edition, com todas as correções que os psicanalistas com quem eu estudei todo esse tempo foram Mm, fazendo, e, né, por exemplo, repressão, recalcamento e não repressão, enfim. mhm. Mas eu confesso que quando eu vou ler numa outra tradução, eu às vezes me perco um pouco. Mas poder ler nas traduções de vocês, eu não sei alemão, então o alemão que está no livro eu pulo a página, mas poder ler na tua tradução, né, que vocês fizeram, eu acho muito rico, assim, e parece às vezes que eu estou estudando um texto novo. Eu acho que essa é a ideia que tu traz um pouco de um texto inacabado, né? Mas, Obrigado. enfim, quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não sei, Eh, alguma el- el- colocação? una cosa más que me gustaría hablar es que hay muchos problemas institucionales con las traducciones. Uhum. Eh, por ejemplo, Juan Carlos Cosentino y yo no pertenecemos a ninguna institución psicoanalítica. Entonces, hay muchas que nos invitan, nos convitan a hablar sobre las traducciones y falamos y nosotros encantados. Mas hay otras que no, ¿sí? En Argentina, por ejemplo. Eh, mas sí leen nuestros libros, mas no realizan las citas de nuestros libros. ¿Sí? Uhum. ¿Por qué? Porque como nosotros no pertenecemos a esa institución, ellos creen que son libros nuestros. Y yo les falo, son libros de Freud, no nuestros. Esto es un Sim. texto de Freud.
no de Lionel, es de Freud. Você puede leer Amor Rorto, mas esos no falan. Lo leen, mas no lo falan. Eh, Hum. Quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria fazer Alguma? duas perguntas para o Leonel. Por favor. Leonel, obrigado, boa noite. Não, primeiro para saber se no você acrescentou, se vocês acrescentaram os textos que estão nos dicionários, se está acrescentado na sua edição. E No segundo, Harris. Uhum. No e entiendo, no segundo, entiendo cómo se acrecentamos, pero porque se corta un poco. ¿Sí? desculpa, ¿Acrecentamos qué? a citação dos irmãos Grimm, inteira, na Sí, íntegra, dos sí, dicionários. sí. En la edición de las Unheimliche, si vos se pregunta eso, nosotros ponemos todas la fuente entera de los Ah, hermanos Grimm, por ejemplo. Sí, sí, y de legal, ótimo. Sanders. Sí, sí, sí. Ótimo, obrigado. Sí, E o sí, sí. segundo é saber se você já conheceu a nova da Standard, a Standard Revisited, a nova edição. O que você achou dela, se você... Ainda no pude pesquisarla. Con ese he falado con Genchi que sí, que conhece al nuevo traductor y Mark ten Solms, opinión né? de Mark Solms, Solms. É, Mark Solms. Es neuropsicólogo Mark sim. Solms. Uhum. Es extraño. Uhum. Mas no puedo hablar porque no la conozco. No. Mas sí es preciso, es necesario que en esa traducción, en esa nueva edición, agregaron los primeros textos de Freud como neurólogo. Uhum. ¿Sí? Los primeros textos neurológicos de Freud están en la nueva edición y eso es muy importante, eso está muy bien. ¿Eh? En español están editados, pero en otros libros, no en la editorial Amororto. Mas é que na Standard, os textos das neuropsicoses de defesa, ele está, no, em português, ele está no volume um, no 1. Ele faz parte, ele já fazia parte. Eu não sei se tem algum outro No, nessa. yo hablo de los textos neurológicos de Freud, como Freud como neurólogo. O Freud, projeto. no, antes, textos de 1880, 1890, y textos de Freud como trabajando de neurólogo, ¿sí? Ah, sim. Que Esse. publicaban en revistas científicas, publicaciones Hum. científicas de esa época, que no están en las ediciones en castellano, no están. ¿Sí? Como por ejemplo, Freud, muchos falan que Freud no atendía niños, mas Freud como neurólogo atendía niños. Y Freud tiene É. publicado como neurólogo, no como psicoanalista, como neurólogo, todavía no era psicoanalista, no había inventado el psicoanálisis, tiene publicado textos como de neurología infantil. Tem um livro que fala sobre isso, sobre Freud como pediatra. Acho que é de um autor italiano. Ah, esse eu Ah, não conheço. Depois, se tu puder Tem em mandar, português. eu gostaria. Se eu não conheço. entonces Freud Porque a era, gente era- aqui nós conocía la estudamos, infancia. aqui nós estudamos bastante o texto do projeto, né? E Ah, alguns textos, o Roldo acho que saiu, o Roldo estava aí, que é um dos coordenadores de Freud, um grande psicanalista. E, e esses textos que alguns chamam pré-psicanalíticos, né? Não sei qual exatamente está falando, eu até vou revisar na minha obra lá que textos temos ali na Standard. E tu poderias falar um pouquinho sobre esse caso do. Onde é que está meu livro? O caso AB, né? Que é um el caso caso, a ver, que eu desconhecia, só fui conhecer quando tomei contato com o teu livro. el caso AB es fantástico porque era un caso que
había sido comentado en algunas oportunidades por Elizabeth Rudinesco y por Uhum, un autor brasileiro, yo no puedo recordar ahora cuál, y uno francés. Mas uhum, todos eh, falan cuestiones sobre Freud, mas no con toda la correspondencia. não Eh, encontravam, desculpa. no, es que, no, es que hay algunas correspondencias que estaban en una, que nosotros pesquisamos en una universidad en Inglaterra, que tenían algunas correspondencias, cartas faltantes de el pastor Pfister a Freud. Uhum, Entonces, el caso Abeck, el Carl Lippmann, Nomi, era un caso del pastor Pfister. Pastor Pfister comienza a atender el atendimiento del caso, mas no puede, ¿sí? Un caso muy difícil, y eh, solicita a Freud de hacer la derivación. Insiste, Freud dice, Freud ya estaba enfermo, tenía cáncer. Ahí está el Ciorania ahí, con el uhum, bien. Freud dice, no tengo tiempo, estoy enfermo, y el pastor Fister le cuenta el caso y dice, no, por favor, le quiero enviar el caso. Ok, entonces Freud eh, dice, ok, hay una correspondencia de Freud que Freud escribe, le fala ahí a Fister, lo saluda, y fala en un momento, respecto a su paciente, deje que vaya a su ruina. No sé si se comprende bien la idea. sim, Que, sim, que vá à sua eh, ruína, que, que que fracasse. vaya a su Aham, ruina. sim. Entonces, muchos autores dijeron, ¿cómo Freud dice eso de un paciente? Ah, tremendo. Más faltaba la carta anterior del pastor Pfister. El pastor Pfister escribe a Freud y él fala, dice, respecto al paciente Carl Liefman, el paciente iba a ir a verlo a Bosé, a Viena, mas él está estudiando antropología y precisa ir a la ruina de Mesoco a hacer un trabajo con la universidad. ¿Bosé permite que vaya a su ruina? Y Freud que escribe, sí, respecto a su paciente, que vaya a su ruina. ¿Sí? Es una expresión del alemán, que vaya a su ruina, que vaya a su casa, que vaya a eh, con su enamorada, que vaya, es una forma de escribir. ¿Sí? Y Freud después lo recibe. Es un caso donde el diagnóstico es muy difícil, y Freud por momentos duda si es una neurosis obsesiva, si es una esquizofrenia. Maisa Freud dice, bueno, no me importa el diagnóstico, yo sigo trabajando con el paciente. Y en un momento Freud dice, no, se cansa y le envía una nota a Pfister falando que va a derivar al paciente. Y al día siguiente, escribe un telegrama rápido, dice, no, voy a seguir con el paciente. ¿Sí? ¿Por qué? En otra carta posterior explica, con el paciente pudimos trabajar y pudimos descubrir el secreto de su neurosis. Entonces, es muy interesante cómo Freud él puede pensar el diagnóstico no en forma muy fechada, sino él puede pensar que hay un paciente que puede ser esquizofrénico, más una parte de ese paciente trabaja como una neurosis. Ese secreto de su neurosis es un fetiche, dice Freud. Un fetiche, y eso ocurre
justamente antes de escribir el texto del fetichismo. Es a partir, en el texto del fetichismo hay una pequeña nota, pequeña viñeta sobre un caso clínico que es el paciente de un fetiche que tiene unos taparrabos, se dice acá, no sé cómo se fala en portugués, como un short, como un cobertor de las partes íntimas, que era su fetiche. ¿Eh? Y a Freud le interesa eso, porque él venía desde el año 1910 hablando sobre el fetiche, investigando, pesquisando sobre el fetiche, que en primera medida Freud remitía el problema del fetiche a la recalque, la represión decimos aquí, a la Verdrängung, Uhum. más entonces, posteriormente, él puede escribir fetichismo y postular la Verleugnung como un concepto fundamental. ¿Sí? Es a partir del caso AB que Freud puede realizar eso. ¿Mm? Es un... Después ese paciente, después de unos años, Freud sí lo deriva a una clínica y hay algunas material sobre una internación que tiene el paciente ya en Estados Unidos, cuando es más grande, en un hospital. Eh, Freud siempre sabía que no podía curar a ese paciente, más a él le importaba, eso Freud lo hacía siempre eso, muchas veces. El psicoanálisis como investigación, ¿sí? Le interesaba algo de un paciente y trabajaba sobre eso. Si eso no tenía efectos terapéuticos, bueno, con ese paciente, fundamentalmente con el caso AB, Freud pudo descubrir el secreto del fetiche, podríamos decir. Y eso determina después el problema de la desmentida, la Verleugnung, con la escisión, ¿no? Y va a escribir la escisión del yo. Una vieja idea que Freud es al mismo tiempo que en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud vuelve a la vieja idea de defensa. Dice, bueno, todo eso está en sus cartas, es muy importante. Sí, les voy a hablar una confidencia. Ese libro, ese libro de fetichismo y otros textos, para Cosentino y para mí, es nuestro mejor libro. Mas es el que menos se vende. É, porque Sí. Y es un tema que los colegas psicoanalistas no les interesa mucho, evidentemente. Mas o a mí me parece fetichismo fascinante. Es el que não, menos se vende. não se interessa muito pelo texto do fetichismo. Que interessante. Pois é. Eu diria que todos os trabalhos aqui para nós aqui no Sul são muito. Talvez esses das neuropsicoses de defesa, esses pré, que alguns chamam pré-psicanalíticos, na minha sociedade se estudou, eu estudei. Sí, no, pero son textos. Eu sou da Tienen una. brasileira, né? Eu y- sou ligada à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Não sei se a outra sociedade estuda, mas nós aqui no Horizontes, bom, pelo menos o projeto a gente lê também em alguns momentos. Mas é interessante, né? E qual o próximo desafio, assim, que está em vista? O que que vocês... Eu sei que a receita lançando, mas a gente lança um livro e já Ahora, pensa no outro. ahora estamos, ahora de descanso, estamos esperando estamos preocupados tenemos que hacer la presentación del libro y así que no falamos con Cosentino cuál va a ser el próximo. Eu gustaría de Luto y Melancolía. Luto e melancolia. Eu gustaría, más Cosentino va a decidir él, seguramente. Uhum. Sai uma Él es edição el nova aqui. principal, yo lo acompaño. ¿Cómo, Elcio? Acabou de sair uma edição nova aqui no Brasil, pela editora Aquí. Blucher. Sim, Ah, é verdade. A pela Blucher. Blucher. É, sim. Ah, ok. Uhum. ¿Después me pasa un link, Elcio?
Sim, sim, sim. Te passo. Pode Si deixar. tiene, en Mercado Libre, si tiene en Mercado Libre esa edición, porque yo compré Não, justo la de Compañía de las Letras. não sei se tem, talvez tenha na a própria Blucher, né? Ou na Amazon. Eu En te Amazon. passo. Bueno, bueno, después si me pasas un link, sí. Mas no Uhum, sé si vamos a hacer ese o otro. uhum. Estamos, un término de Freud, es lo unercante, en castellano se fala no reconocido, ¿sí? Es aquel término que Freud utiliza en El yo y el ello, por ejemplo, cuando él fala inconsciente no reconocido, Uhum. unercante, eh, y Cosentino quiere trabajar sobre eso también. Mas es un término que Freud usa muy poco, muy poco. ¿Sí? Utiliza en interpretación de sueños, en alguna otra parte, pero más Inconsciente muy não poco. reconhecido. Não sei como é que Ujú. está traduzido aqui, não sei. En- Inconsciente, eh, Também não sei. inconsciente não lo- reconhecido. un, Isso, unerkannt. eu vou Ouvi ver aqui falar. depois no texto como é que está escrito em alemão para eu procurar em português. Sí, sí, Uma, sí, ahí está. uma última, En nuestra página web está abierto un glosario de los términos hum, en alemán castellano que nosotros trabajamos, ahí la gente puede consultar. tá. Leonel, só mais uma coisa. O Luto e Melancolia foi um dos primeiros textos traduzidos diretamente do alemão para o português no Brasil, Ah, pela ¿sí? Marilene Carone. Foi o primeiro texto dela, cheio de notas, muito bom, tradução muito boa. Ah, es un texto importantísimo de Freud y es un texto que habría que en castellano volver a una nueva traducción, merece una nueva traducción. Hay algunos errores en la traducción en castellano. Es un texto que precisa dialogar con los textos de Abraham. Essa edição da Blucher traz as cartas dele com Sim, Abraham. tem o Luto e Claro, Melancolia, es claro, claro. Uhum. las cartas y los textos de Abraham, los textos sobre la melancolía de Abraham son muy importantes y Freud toma muchas ideas de Freud ahí son de Abraham. Y después hay un texto de 1911 de Abraham y uno muy famoso de 1924 sobre la melancolía que son maravillosos y que Freud después en la conferencia sobre la angustia del 1932 Freud vuelve a citar ese texto de Abraham, es el último antes de que se muera Abraham, Uhum. antes de la muerte de Abraham. Tu poderias colocar aqui no chat o termo em alemão? É muito, te peço muito. Esse, como é? Que eu não achei. Unirkamer, né? Un arcante. Unirkamer. Usted, Renata, en el glosario, usted tiene ahí el yo y el ello. En el glosario del yo y el ello está un arcante. Ahí está. Pois é, eu não achei. Uhum. Un Uner, arcante con U. pois é, eu não achei. Ah, achei. Ah, Não, achei. Achei. não Achei. reconhecido, não reconhecido. Uhum. No reconocido. Qual que é En las conhecido? ediciones en castellano de Amor Rortu figura no conocido, mas no É, es la misma cosa, no conocido que no reconocido. não reconhecido. Uhum. E é uma referência ao inconsciente não reconhecido. Ajá. Vou olhar. Uhum. Es a misma cosa que en Más allá del principio de placer, Uhum. eh, hay una diferencia que referida a lo no ligado, en castellano se para no ligado, no sé en Obrigado, portugués. sim. Uhum. Bueno, y Freud fala no ligado de algún modo y no ligado de ningún modo. Una diferencia Hum, que en las ediciones de castellano no está. Es muy importante. uhum. Vou procurar. Uhum. Gente, que mais?
Só eu e o Elcio perguntamos, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu ainda tenho mais uma, se eu Hein? posso. Eu Mire, não sei. Ah, ¿puedo falar algo más, Renata? Sim, pode, mas ¿Puedo algo? eu também queria fazer uma última pergunta, não sei se está em Bueno, algum texto desses. una cosa, eh, você me convidó aquí para hablar y a mí yo gusto mucho de esta situación porque yo aprendí hace muchos años la importancia de la traducción, la Uhum, importancia para estudiar a Freud y las traducciones. uhum, Eh, y yo trato de transmitir en cada oportunidad que tengo a la gente de comparar las traducciones. uhum. ¿Sí? Es muy importante. Sim, En castellano, nosotros no leemos a Freud. Nosotros leemos un traductor. No es la claro. misma cosa. En portugués también, en inglés también. No es lo mismo. No tenemos que olvidar eso. Es muy importante. Porque leemos un traductor, no leemos a Freud. Entonces, por eso en nuestras ediciones son bilingües, para que el lector pueda ir, el texto en alemán, para que enfrentarse con un texto en alemán, un texto en castellano, le recuerde que Freud está en el alemán, no en el castellano. El castellano es un intento de transmitir lo que dice Freud. Y que para eso puede tener nuestra edición y también las otras, que las compare. Y que él mismo, ahora hay buenos traductores online también, para que él pueda hacer una pesquisa, una buena pesquisa de eso, de los términos de Freud. Sim. Tens toda a razão. Isso é o teu, né, o que tu começaste falando, assim, lendo o texto, né, da importância da tradução e desse texto aberto, né, dessa possibilidade de pensar. Queria perguntar uma última, uma última, mas deve ser, pode ser complexa. Estudando autismo, porque nós, né, na Horizontes nós estudamos também, surgiu um termo que eu achei no Freud, porque na Standard Edition, muito lá no meio, perdido, mas que o Lacan faz uma referência no seminário 7 eu acho que é elisão. Elición, Elisão, sim. eh, Tens alguma referência disso em algum outro texto? Porque em português ele passa assim desapercebido no texto, né? E a elisão seria o mecanismo no autismo, ao passo que a forclusão, né, na psicose, enfim. Eu não sei se te é familiar esse termo em espanhol, em algum desses textos. Eu não me lembro onde é que no, está no no, Freud hay, agora. no, no más, en la interpretación de un sueño, Freud fala de la elisión, si mal no recuerdo. Eu vou procurar, então. Obrigada. Gente, eu Sí. quero agradecer a vocês todos, ao Leonel, como eu disse, era um convite particular, porque há muito tempo. Quer falar, Ana? Paula? Ah, tá, tava com a mãozinha assim. Era um convite, há muito tempo a gente vinha conversando, eu, né, queria muito poder ouvi-lo, assim, desse que eu acho que é um estudo, mas é um prazer estar em contato com esses materiais e pensar, enfim, né? Pensar tudo que o Freud fez, tão vivo tantos anos depois. Leonel, eu te agradecer que em meio às tuas férias vieste trabalhar com a gente. Quem quiser os livros, pode escrever diretamente ao Leonel no Instagram ou me peça que eu boto em contato vocês, né? Sí, hay Enfim. Un Instagram que que se fala manuscritos freudianos. Por Uhum, Instagram hay una página que ahí a veces de Brasil nos contactan para mandar algunos libros. sim, Traje acá ahora mi viaje porque es más económico, más barato poder enviar desde acá, porque a veces de Argentina es más caro. Pero claro. Sim.
Mas El às vezes próximo algum viaje colega traeré más. viaja também, a Argentina pode trazer, enfim, Ah, né? claro. Ahí te contactan Ou, conmigo. ou realmente pedir diretamente e tu Así enviar. es. Agradeço a todos vocês, né? E seguimos estudando Freud. Muito obrigada ao Elcio Muy também, né? Que obrigado. participou, a todos os colegas aí. Nos vemos em breve. Obrigada, Leonel, mais uma vez. Um Obrigado. Chao, chao, abraço. chao. Tchau. Obrigado, parabéns, Leonel. Chao.